Las tres cosas que un soltero sabe por experiencia, por lo vivido, por el camino recorrido, es algo que no es tan difícil de identificar. Casi podríamos afirmar que todo soltero puede dar razón de a qué nos referimos al hablar de desapego, indiferencia, trato desigual, trato abusivo, trato humillante, aspereza, desdén, decepción. Existen dos palabras, básicamente, que resumen esa realidad. La primera es más dura, más radical, más tajante, agresiva, rechazo. La segunda parece menos agresiva, menos violenta, pero no es menos lesiva, abandono. Ambas son las causas principales de las heridas emocionales que todos experimentamos, que todos guardamos en nuestro equipaje de una historia ancestral que nos tocó vivir desde nuestra infancia temprana. Hay tres aspectos que quisiera mencionar relacionados con estas dos causas principales de heridas que todo soltero identifica con facilidad. La primera de ellas es un corazón roto por la decepción. ¿De qué estamos hablando? Las heridas más dolorosas son marcadas por el rechazo y el abandono, pero la decepción está ligada a una o a otra, de alguna manera. En algunos casos, una de las dos causas principales de heridas, rechazo o abandono, será dominante en nosotros, pero en ambos casos, una de las constantes difíciles de superar en la memoria de nuestros dolores y de nuestros duelos interiores es la decepción. Cuando hemos dado de más, cuando hemos ofrecido privilegios sin encontrar reciprocidad, y a eso se refiere dar de más. A eso se refiere una rendición que no ha percibido respuesta. Cuando hemos dado de más sin recibir la certidumbre de una verdadera reciprocidad afectiva, nos sentiremos más profundamente dañados en una parte de nosotros que es más que solo el orgullo. Más que solo el orgullo, porque al dar más de lo que debíamos dar, al rendirnos más allá de lo que percibimos que estábamos recibiendo en reciprocidad, lo que está en juego es algo más que mi amor propio, es mi dignidad. Y eso nos hará sentirnos profundamente humillados, adoloridos internamente, porque esto nos hace percibirnos a nuestros propios ojos, no solo a los ojos de los demás. No se trata de la vergüenza de que los demás digan o piensen que alguien hizo tal o cual cosa con nosotros, o que se divulgue algo que pasó, sino se trata de la percepción que tenemos de nosotros mismos, y esto es una forma de reproche interior en donde nosotros mismos nos estamos reclamando, cobrando haber llegado allí, haber vulnerado, haber roto
nuestros propios límites, haber rendido y haber dado lo que nunca debimos dar. El sentimiento de decepción, de no recibir respuesta, no solamente tiene que ver con las personas, de quienes esperábamos amor, de quienes esperábamos cariño, de quienes esperábamos reciprocidad y respuesta. Tiene que ver también, y mucho, de lo que esperábamos de Dios y en un momento dado creemos no haber recibido de Dios. Así que hay un punto en el cual pudiéramos nosotros incluso estar contrariados con Dios sin decirlo, guardándonos, mordiéndonos los labios y pensando, Dios debió haber resuelto esto y no lo hizo. No actuó en mi favor. Dios me dejó llegar hasta aquí y esto me ha dolido y tengo esto en contra de Dios. Me ha tocado escuchar personas que han vivido procesos como estos. Quizá en algún momento de nuestra vida todos hemos vivido procesos de estas características. Y esto nos distancia de Dios, nos aleja de Dios. Pone una barrera entre Dios y nosotros. En segundo lugar, hablando de heridas provocadas por rechazo y abandono, todo soltero sabe lo que es el dolor prolongado por la pérdida. El dolor prolongado, el dolor que persevera en el fondo del corazón, prevalece, tiende a prolongarse y muchas veces es un dolor que ni siquiera nace de la concreción de algo vivido. Tal vez se trata solamente del duelo por el amor platónico que se perdió en el pasado. El ideal de un amor que pudo haber sido y no fue, y sin embargo ahí está y sigue lastimando, sigue haciendo daño. Alguien pensará, ¿por qué no lo dije? ¿Por qué no hice algo? ¿Por qué no fui un paso más allá y hubiera podido ser? Y ese duelo permanece. Ya no hay posibilidad alguna de que eso suceda, pero esa percepción platónica de un amor perdido aún está ahí. Pero además de eso, siempre hay una memoria de una relación que acabamos de terminar, la relación rota que nos lastimó, la relación que nos deja un vacío interior, que nos duele, que nos pesa, a lo mejor por la forma, a lo mejor por el tiempo, a lo mejor porque nos sentimos decepcionados, traicionados. Y hay un aspecto más. Hay un duelo por la condición propia. Esto es más profundo todavía. Este es un duelo porque al cabo de un amor platónico no concretado y por la pérdida de un amor que ya parecía ser y que finalmente termina de manera trunca, lastimándonos, entonces entramos en un duelo por nuestra condición de soledad. Cuando ves a todos encauzar sus vidas en un proyecto de pareja, sonriendo, felices, publicando sus fotos, sus selfies y mientras tanto tú sigues sin respuesta. Recogiéndote solo o sola, siendo la persona que permanece en la búsqueda y es una búsqueda que parece no tener para cuándo terminar. Ahora, agrega a esto la presión social, la presión grupal, la familia, la expectativa de tantas personas alrededor
que parecen estar tan interesadas en qué es lo que piensas hacer con tu vida. Y no solamente lo piensan, en ocasiones también lo dicen. Y hay una razón más que está relacionada con estas dos causas de heridas que son el rechazo y el abandono. Se trata de un hueco existencial. Un hueco que está lleno de incertidumbre, un estado interior que es tan cenagoso, es como una arena movediza, nos hace percibirnos tan vulnerables. Es un universo de preguntas que no tienen respuestas. ¿Será que habrá algo para mí? ¿Será que algún día yo también podré? Es el territorio en donde transcurres entre el pasado que pudo haber sido y el futuro de quién sabe si algún día volverá a ser. Y también es un conflicto entre la realidad y las expectativas, los anhelos y los sueños, lo que cada quien quisiera vivir, lo que cada quien quisiera que sucediera. El gran tema de este tiempo en el cual estaremos compartiendo juntos y al que agradezco la invitación para esta participación, es poder concretar qué es lo que define a un idóneo. ¿Qué es lo que hace idóneo a alguien? ¿Qué es lo que hace idóneo o idónea a una persona? Y tenemos muchas posibles respuestas. Yo quisiera solamente resumir 3 no. Y trabajaremos después en cuáles sí son las respuestas correctas. El primer no. Lo que no define tu condición de idónea o de idóneo. No te define tu edad. No te define tu estrato social, no te define tu entorno cultural, no te define tu trasfondo familiar, ni te define tu trasfondo religioso. Esto no es el factor definitorio poderoso de si tú eres o no eres idóneo. Entiendo que todos estos factores influyen y han sido determinantes casi en la mayoría de los casos de quienes han vivido relaciones que no han terminado en algo que ofrezca certidumbre. Pero lo que te define como idónea o idóneo no es eso, no es tu edad ni tu estrato social, cultural, familiar, religioso. En segundo lugar, no te define como idónea o idóneo si eres o no atractivo físicamente. No te define como idónea o idóneo si tienes capacidad o no de seducción. Y por supuesto que esto es algo que significa un margen de tanta inseguridad casi para todo soltero o soltera. ¿Puedo gustarle a alguien? ¿Le puedo interesar a alguien? ¿Puedo ser una persona que le importe a alguien? El anhelo por pertenencia, el anhelo por atraer, por significar algo, por importarle a alguien, puede llevarnos a pensar que nuestro aspecto físico, nuestra apariencia física o nuestra capacidad de seducción nos hace improbablemente idóneos. Pero no es así. No lo es en realidad. Las abuelas tenían ese refrán que dice que la suerte de la fea, la bonita, la desea. Y las abuelas se referían a que una muchacha fea hubiese conseguido a un novio guapo o un muchacho feo hubiese conseguido a una novia guapa.
pero no construyamos nuestras conclusiones sobre los refranes de las abuelas. No te define tu atractivo físico. Tampoco te define como idóneo tu capacidad de seducción. Y en tercer lugar, no te define como idóneo. No te definen los roles asignados por los demás. No te define como idóneo o idónea la agenda que otros tienen para ti como un patrón de comportamiento normalizado. No te define que seas idóneo o idónea que alguien te indique que ya es tiempo de que hagas algo. No es el patrón de comportamiento. No son los estereotipos sociales. No es la presión grupal, familiar, social, cultural, lo que te define como idóneo. Hay grandes solteros respetables, honorables, honrosos, incluso algunos de ellos recomendando que procuremos de ninguna manera relacionarnos, y uno de ellos está en la Biblia, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que sería preferible que te quedaras como estás. Claro que muy pocos solteros creen en lo que el apóstol Pablo dice. Sin embargo, la razón por la que el apóstol Pablo lo dice queda expuesta en sus propias palabras. Sería preferible que te quedes como estás, porque el casado no se pertenece a sí mismo. El casado le pertenece a alguien más. El que ama a ese punto de lealtad comprometida que lleva al matrimonio, no se pertenece a sí mismo, y entonces es preferible que no llegue allí. Mejor pertenecerle a Cristo. Esta es la versión de Pablo, pero yo no creo que muchos que hoy están en esta definición de ser idóneos coincidan con Pablo, en el sentido de querer pertenecerse a sí mismos y permanecer así por el resto de sus vidas. En realidad anhelamos pertenecerle a alguien. Lo anhelamos legítimamente, y la razón de ello es porque fuimos creados para eso. Hay un sentido fundacional en el propósito con el cual fuimos creados por Dios, que nos impulsa a anhelar la certidumbre que hay en el vínculo con alguien con quien compartir nuestra vida, alguien a quien amar. Tiene sentido. Así que nada, absolutamente, nada te define como idóneo o como idónea tan poderosamente o de manera más influyente como no sea el propósito con el cual fuiste creado por Dios. Nada te define tan poderosa e influyentemente como no sea Dios mismo. Dios, su trato contigo, su amor aplicado a tu vida, su propósito para contigo, su gracia manifestándose soberanamente, providencialmente sobre ti, sobre tus capacidades, sobre tus dones, sobre tus aptitudes. Los derroteros de tu vida, los anhelos de tu corazón, la persona que tú eres, vibrante e intensamente por dentro, no son extraños a Dios. Tus lágrimas, tu dolor por soledad,
no son extraños a Dios. Dios sabe quién eres tú. Dios te conoce íntimamente. Pero así como Dios te conoce íntimamente, el propósito que Él tiene en tu vida, antes de que tú puedas ir y establecer una relación significativa de pertenencia con alguien más, es que tú puedas experimentar una forma de pertenencia a Él, que te permita conocerle a Él, saber quién es Él, para qué fuiste creada o creado por Él. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Hacia dónde estás caminando conforme al propósito de Dios para ti? Así que decepción, dolor e incertidumbre no son territorios desconocidos para Dios y no son territorios ajenos para Dios y mucho menos son territorios y realidades que no le importen a Dios. De ninguna manera esto le importa a Dios. Esto que está pasando en tu vida, lo que te ha tocado vivir, lo que has experimentado, cada vez que has intentado entrar al mar para nadar en él y tratar de aprender a flotar un poco y disfrutar las olas y terminas revolcado en la playa, a Dios le importa. A Dios le importa qué pasa contigo. Y Dios está listo para ir y conocer directamente de tus labios, de ti, qué es lo que estás viviendo, qué es lo que ha pasado. Y Dios quiere tratar contigo acerca de esto. Hay muchas cosas que vivimos acerca de las cuales sentimos que debiéramos manejarlos solos. Y llegamos a la percepción de que a Dios no le importará esto. Es algo demasiado trivial y tal vez en esto hay tanta vergüenza de lo que he vivido que preferiría no meter a Dios en esto. Y entonces tratamos de sobrevivir solos. Quiero compartir con ustedes esta porción de la palabra de Dios. Yo sé que nunca lo leemos desde la perspectiva de un soltero o de una soltera, pero quiero que al escuchar esta porción de la palabra y cuando comiences a escuchar lo que dice la palabra, sabrás de qué pasaje de la Biblia estoy leyendo. Pero escúchalo como soltero. Escúchalo desde tu perspectiva de idónea o idóneo. Y trata de entender detrás de lo que estás escuchando lo que la palabra del Señor tiene para ti en este momento de tu vida. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan, como la hierba. Pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros.
No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal, porque los impíos serán exterminados. Pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles serán prosperados. En épocas de hambre tendrán abundancia. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá. No caerá porque el Señor lo sostiene de la mano. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá porque el Señor lo sostiene de la mano. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás dónde vivir, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir. Una de las cosas más hermosas del Salmo 37, del cual he leído esta selección de textos, es la manera en que nos habla de la pertenencia, del hallar en dónde está nuestro sitio, del tener paz mientras dura la espera, y el no perder el gozo, el regocijo de haber confiado en Dios mientras llega la respuesta. Idónea o idóneo significa que tú sabes que le perteneces a Dios, que eres suyo, que le importas a Él por encima de cualquier otra cosa y por encima de a nadie más. No eres un extraño para Dios, eres suyo, eres propio, eres su hijo. Dios está interesado en lo que pasa en tu vida. Entiende acerca de ello y se ocupa de tu bienestar. Hay 3 consejos pastorales que puedo darte, que te ayudarán a definirte como idóneo de una manera que te dé gozo y certidumbre en tanto que esperas. Y el primero de ellos es, como los demás, sencillo. Te diré como pastor, ponte del lado de Dios. Esto significa, trabaja a favor de lo que Dios está haciendo por ti. Súmate a lo que Dios hace. Y la manera más simple de entender esto es, no estorbes el trabajo de Dios. Si no lo ayudas, no lo estorbes.
Pero la manera más positiva de entenderlo es: ponte a trabajar del lado y a favor de lo que Dios está haciendo por ti. No conozco a nadie en la Biblia que describa con tanta claridad, con tanta precisión, con tan puntual sencillez lo que implica nuestro trato con Dios en estas circunstancias de cercanía, de una relación privilegiada de confianza, de compañerismo, de comunión con el Señor. No conozco a nadie como Juan. Y en el Evangelio de Juan leemos palabras profundamente significativas. Les he dicho este primer consejo pastoral: ponte del lado de Dios y trabaja a favor de lo que Dios hace por ti. Súmate a lo que Dios está haciendo por ti. Y comparto esta porción de la palabra. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues si el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, sí, y aún más grandes cosas que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Ponte del lado de Dios. Trabaja a favor de lo que Dios hace por ti. Un segundo consejo pastoral que quiero compartirte: busca y anhela profundamente, busca y anhela sinceramente, busca y anhela fervientemente, conforme al interés y el propósito de Dios. Hay una razón doctrinal fundamental, una razón teológica. No fuiste creado para el éxito. No fuiste creado para la felicidad. No fuiste creado para la realización personal. Fuiste creado para la gloria de Dios. Fuiste creada para honrar a Dios con tu vida. Fuiste creada o creado para que cada vez que Dios mire y vea en ti, sonría y se sienta complacido, porque ve en ti a la imagen de su Hijo formada en tu persona. Busca y anhela sincera, fervientemente, conforme al interés y el propósito de Dios. Vuelvo nuevamente a Juan y leo para ustedes: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir.
Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar al Padre por ustedes, ya que el Padre mismo los ama, porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Busca y anhela sincera y fervientemente, entusiastamente, serenamente, el interés y el propósito de Dios en tu vida. Y en tercer lugar, un tercer consejo pastoral: interésate y ocúpate. Interésate y ocúpate intencionalmente en lo que está haciendo Dios y en lo que Dios quiere que tú le sirvas. Interésate y ocúpate intencionalmente, no circunstancialmente, no ocasionalmente, no casualmente, no coincidentemente, sino intencionalmente en aquello que Dios está haciendo y en lo que Él quiere que tú te ocupes. Involúcrate con Dios. Sirve a Dios. La manera en que Juan lo expone, lo explica es esta: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, ni se acobarden. He leído estas tres porciones de Juan. Cada una de ellas tiene una aplicación particular en nuestra vida. Quisiera hacer un resumen rápido de estos tres consejos pastorales que he compartido con ustedes. El primero de ellos: ponte del lado de Dios y trabaja a favor de lo que Dios hace por ti. El segundo de ellos es: busca y anhela conforme al interés y el propósito de Dios para tu vida. Y el tercero de ellos es: interésate y ocúpate intencionalmente en lo que Dios está haciendo y únete sirviendo a Dios. Quisiera iniciar un proceso para concluir con algunos pensamientos que son fundamentales acerca del amor de Dios. El amor de Dios, por ser una revelación de su carácter, de su naturaleza, por sus características que lo hacen único, nos permite diferenciar los afectos, los apegos que nos honran y dignifican, distinguiéndolos de aquellos
Apegos, afectos y pasiones que nos envilecen, que nos denigran, que nos subyugan, nos doblegan, nos hieren, nos humillan, nos deshonran y nos hacen indignos. Mientras que unos nos envilecen, nos rompen por dentro, nos marcan dolorosamente, nos dañan. El amor de Dios nos ennoblece. El amor de Dios nos redime. El amor de Dios nos reconcilia. El amor de Dios nos restaura. El amor de Dios nos sana. Cuando no hay apego por Dios en nosotros, cuando en nosotros no existe una forma de inclinación por Dios que sea resultado de amor, cuando no experimentamos una genuina rendición a Dios desde lo íntimo de nuestro ser, sucede que podemos aceptar cualquier migaja de atención y lo recibiremos como si se tratara de un tesoro invaluable por el cual podríamos rematar todos nuestros bienes, nuestros demás afectos, aprecios, apegos, a fin de obtenerlo. En mi experiencia pastoral, me ha tocado ver personas aferrándose a relaciones que han terminado destruyendo sus vidas. Y puedo concluir que una constante en estas historias ha sido que han estado tan lejos, tan distantes de Dios, que cualquier cosa que encontraron y parecía ofrecerles una mínima certidumbre, la abrazaron y pensaron que eso lo sería todo. Y no lo fue. Es doloroso. Es doloroso porque eso se debe a la carencia de un profundo apego, a un profundo amor real por Dios. Un profundo amor de rendición a Dios que nos hace dignos, que nos hace sentirnos honrados y ante cuya carencia, cuando no lo hay, nos hace percibirnos indignos, sin honra, sin posibilidad de pertenecer a algo que nos signifique más, que nos proporcione dignidad. Es común encontrar que quienes resultan profundamente heridos después de una relación tóxica o destructiva, no esperen demasiado para terminar refugiándose en algo que surge de pronto, ¡pum!, como una tabla de salvación. Un alma gemela que viene a ser el señuelo de una nueva relación que terminará siendo nuevamente lesiva, lastimosa, hiriente, dolorosa. Esto nos enseña una tremenda realidad. Ninguna forma de afecto, ninguna forma de apego o de pertenencia que ponga en riesgo nuestra pertenencia a Dios y nuestro superior y preeminente amor por Él, significará una bendición, un privilegio o un camino hacia la
idoneidad de una mutua certidumbre de reciprocidad, de pertenencia y de privilegio amoroso. De ahí que, por el contrario, toda forma de amor o de apego que signifique alguna bendición y privilegio de mutua pertenencia y de reciprocidad es un reflejo de ese amor, el amor redentor que Dios nos ha manifestado en su Hijo Jesucristo. Una revelación de la naturaleza del Dios de amor, del que hablan los evangelios, del que habla la Biblia. Esto es definitorio. El verdadero amor siempre tendrá un carácter redentor. El verdadero amor siempre tendrá un carácter redentor. Un signo de redención. Una naturaleza salvadora que lo llevará más alto, más allá. Lo llevará a estar dispuesto a pagar el precio que sea necesario en favor de redimir, de honrar, en favor de dar dignidad a quien se ama. Quizá una de las más hermosas historias de amor en la Biblia, además de la historia de amor del Cantar de los Cantares, además de la historia de amor del Apocalipsis entre la iglesia y el Cordero, es la historia de amor entre aquella moabita y aquel hombre de Israel que la rescató. Esta historia es una historia de amor redentor. Novelas han sido escritas acerca de esta historia. ¿Qué es lo que te define como idónea o como idóneo? Nada te define tan poderosamente, nada te define tan influyentemente como no sea Dios mismo. Su trato para contigo, su propósito para tu vida, su gracia aplicada soberanamente sobre ti, sobre tus capacidades, sobre tus dones, sobre tus aptitudes. Pero considera que nada determinará tan poderosamente, tan influyentemente el tipo de relación que tú construirás con alguien a quien tú le importes o alguien que te importe a ti. Nada será más determinante para calificar, para definir esa relación, como no sea el amor que hay en ti hacia Dios por encima de cualquier otro afecto, por encima de cualquier otra inclinación, por encima de cualquier otra pasión, por encima de cualquier otro apego incondicional. Ha sido un verdadero privilegio compartir con ustedes en esta ocasión. Y confío en Dios que estas reflexiones que hemos podido abordar esta vez sean para bendición.